Ay, marica, yo no estoy jodido, yo no he estudiado ni una clase, weón. ¿Voy a subir este video? Bueno, buenas tardes a todos. Y hoy me pongo Mucho gusto en verlos. Una hora mucho más que bonita y un clima mucho más que agradable para hablar sobre imagenología de la viabilidad. El objetivo de esta presentación, mejor dicho, de estas 3 presentaciones que vamos a compartir en el próximo mes, incluyendo esta, tienen por objetivo repasar algunos conceptos sobre la imagenología del hígado, de las vías biliares y del páncreas, y hacer un paseo transversal por distintas modalidades diagnósticas para ver los hallazgos más frecuentes. La temática en sí misma es una temática compleja y requiere entrenamiento visual prolongado, una curva de aprendizaje con una pendiente bastante acotada. Pero bueno, la idea es que ustedes se lleven de acá una suerte de mapa que les sirva para abordar la estrategia imagenológica en la patología de la viabilidad. La primera presentación, vamos a hablar un poco de algunas viñetas históricas sobre el desarrollo de la imagenología de la viabilidad y vamos a introducirnos a los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico van a también acompañarnos en las siguientes presentaciones cuando hablemos de lesiones de páncreas, y vaso y lesiones de hígado. Así que vamos a comenzar. Esta presentación, la del día de hoy, no va a ser tan participativa en términos de haber encuestas o multiple choice, eso lo prometo para la próxima. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo de una manera distinta. El primer abordaje que se hizo desde el punto de vista imagenológico de la patología de la viabilidad fue la radiología convencional, no contrastada. Ya posterior a la aparición y el desarrollo de los rayos X en la última década del siglo XIX, ya había signos de que existía patología de la viabilidad, pero ¿cómo se veían? Toda vez que en la viabilidad hubiera depósito de calcio. ¿Sí? Yo los invito a pensar a ustedes la viabilidad como un sistema tubular de drenaje simplificado. Pónganle un tubo y pónganle 2 depósitos a los costados. ¿Sí? A ese tubo agréguenle un par de bifurcaciones y ustedes tendrán un circuito, ¿sí?, por el cual fluirá un líquido y que puede estrecharse, puede dilatarse, puede taparse, puede ser comprimido desde afuera. Entonces, desde ese abordaje vamos a ver cada una de estas cosas. Acá nosotros solo podemos ver la pared. Toda vez que en la pared exista depósito cálcico, la radiología convencional nos va a ayudar. En esta imagen podemos ver una vesícula en porcelana, una vesícula cuyas paredes se han calcificado. Sí, en este caso es una vesícula extendida, mide más de 10 centímetros, pero digamos que no podemos pesquisar patología aguda en ella. ¿Sí? Es una patología crónica. Y esto es posible toda vez que exista calcio, sino la viabilidad y la patología de la viabilidad es muy poco evaluable en la radiología convencional. Otro ejemplo, en este caso, una placa de abdomen donde vemos múltiples litos en hipocondrio derecho. ¿Sí? ¿Por qué se ven? Porque tienen contenido cálcico. ¿Podríamos omitir aquellos litos que no contengan calcio? Sí, por supuesto. Quiere decir que tiene un bajo valor predictivo negativo la radiología convencional. Pero sí empezó a tener utilidad cuando nosotros podíamos de alguna manera opacificar esa tubería, hacer que ese líquido sea evidente con la radiología convencional. Entonces empezaron a aparecer los estudios contrastados. Los primeros en desarrollarse fueron los estudios contrastados quirúrgicos, en los cuales luego de una colecistectomía laparotómica, ¿sí?, se dejaba un drenaje de la vía biliar con un tubo llamado tubo de Kerr, y a través de ese tubo uno podía opacificar la vía biliar en forma retrógrada para buscar litiasis residual en un paciente postquirúrgico inmediato que cursara con los síntomas de el riesgo de colangitis ascendente era importante, pero nosotros, gracias a la opacificación con medio de contraste de la vía biliar a través del tubo, podíamos ver estos defectos, ¿sí?, en el relleno que representan litos en el colédoco distal. Este es otro ejemplo, este es el de una colangiografía hecha por vía endoscópica, en la cual luego de la regulación de la ampolla vemos a nivel del conducto, ¿sí?, hepático común, una estenosis concéntrica. En este lugar con una dilatación proximal de la viabilidad. Quiere decir que actualmente la radiología convencional se utiliza toda vez que nosotros necesitemos una exploración específica de la viabilidad, particularmente en el contexto quirúrgico o en una reparación de una lesión biliar, por ejemplo, durante un acto quirúrgico.
Ya desde la década del 50 comienza a desarrollarse la ecografía para su uso clínico y con los equipos dinámicos que aparecen a fines de los 70 y principios de los 80 se transformó progresivamente en el gold standard, en la primera línea de evaluación imagenológica de la debilidad. Un método basado en la utilización de ultrasonido que lo que podía percibir a distintos ecos de los tejidos en función de su composición y de su contenido acuoso. Es así que algunos medios van a transmitir mejor unas de ultrasonidos, otros lo van a transmitir peor a ciertos ultrasonidos, y de esa manera voy a poder elaborar un mapa de grises que me permita diferenciar distintas interfaces y distintas composiciones tisulares. Es un método barato, es un método disponible, es un método que se puede hacer a pie de la cama del paciente, pero la gran contra es que requiere una curva de aprendizaje de un aprendiente bajo. O sea, hacen falta muchos años de formación para adquirir la pericia suficiente para sacarle el buen provecho necesario a una ecografía. Y esto hace que sea operador dependiente. Ahí se me fue la N, en vez de poner una N, puse una M. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma patología puede parecer de una manera a una persona más entrenada que a una menos entrenada. Entonces la cuantificación de los hallazgos suele ser difícil. Pero todo aquello que tenga un líquido estático, ¿sí?, va a ser un buen transmisor del sonido. Quiere decir que el sonido va a atravesar esa estructura llena de líquido y no va a devolver ningún eco porque es como si fuera transparente ese ultrasonido. Ese es el principio que se utiliza para evaluar la viabilidad, la distensión por la bilis de la vesícula colédoco y los conductos hepáticos. Entonces, la preparación para la realización de una ecografía de abdomen tiene su importancia porque la adecuada distensión de la vesícula se va a lograr por lo menos con 6 horas. Y es ahí donde nosotros podremos valorar el grosor de la pared vesicular. El grosor de la pared vesicular es uno de los criterios imagenológicos de colecistitis según los criterios. ¿Sí? Entonces, una buena preparación en general te permite aportar un criterio en una estratificación de un cuadro clínico. Fíjense la diferencia. Esta es una vesícula bien distendida, normal en ayuno, y esta es una vesícula postprandial. ¿Sí? Entonces, la misma vesícula tiene dos espesores de pared en distintas fases del día. Bien. También te sirve para buscar anomalías estructurales. Esta anomalía estructural, acá les traigo dos casos de la bibliografía, son duplicaciones vesiculares. Las duplicaciones vesiculares son muy poco frecuentes, están descritas en un 4% de larga serie de colecistectomías laparoscópicas. Hace no mucho tiempo tuvimos un caso de una duplicación vesicular un poco controversial, porque tienen también importancia médico-legal. ¿Qué pasa? Ecográficamente no la puedes pesquisar, pero cuando uno hace una laparotomía, a veces hay vesículas que tienen un origen un poco más complejo y el cístico sale así, orientado hacia atrás, entonces el portal de acceso no te permite ver toda vez que es el pedículo de la segunda vesícula. Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, como dos cavidades extendidas, simétricas, de paredes finas, no siempre son tan regulares, no siempre son tan parejas. Después, así como veíamos que la vesícula con contenido normal y con una bilis no espesa y una bilis, podemos decir, dentro de parámetros normales, el líquido es bien hipoecogénico, o sea, es una mancha negra, uno puede ver a través de él, ¿sí? Es transparente. Sin embargo, ese líquido vesicular puede opacificarse por distintas razones. Puede haber, entre otras cosas, agregados de colesterol en suspensión, que son estas partículas. ¿Sí? Y ese mismo colesterol de una bilis sobresaturada puede depositarse en las paredes en forma de estas imágenes puntiformes, que si ustedes se fijan, cada una de ellas tiene como si fuera una cola de un cometa, el signo de la cola del cometa lo llamamos nosotros. Esto es una colesterolosis vesicular. ¿Sí? Uno de los diagnósticos diferenciales que uno debe hacer entre la colesterolosis y la microlitiasis, que vamos a ver que tienen patrones imagenológicos diferentes. En este caso, fíjense que lo que se ve detrás de la vesícula es importante. ¿Por qué? Porque el haz de ultrasonidos incide sobre la superficie cutánea, baja, atraviesa el hígado moderadamente, aquí atraviesa con mayor facilidad, pero aquí esta señal, este eco está reforzado. ¿Ven que esto se ve más intenso? Existe refuerzo ecogénico posterior. Quiere decir que ahí no hay cambios. A diferencia de las litiasis vesiculares. En este caso vemos una vesícula en un corte sagital, el corte sagital se hace en este plano aproximadamente, paralelo a la sagital.
Vemos el lóbulo derecho, vemos la vesícula biliar distendida con una pared fina y en la región infundibular esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí, imagínenla ustedes como una piedra que tiene una sombra, ¿sí? De hecho, a esto nosotros llamamos sombra acústica posterior o cono acústico posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el tren de ultrasonido llega aquí y rebota, no pasa por detrás. Esto habla de que existe composición cálcica y no como en este caso, que el real, digamos que el refuerzo acústico posterior no es aquí el refuerzo, aquí hay sombra acústica. Esta es la característica de las lesiones con contenido cálcico. En esta localización una litiasis calcificada. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y fíjense que también existen otros puntos sobre la pared posterior de la vejiga, en este segundo caso, donde también existe la sombra acústica. Vale decir que esto es un hito, pero estos también se van. Y esto que vemos aquí es un depósito de barro biliar. Es la facilidad de todo esto es que cuando ustedes cambian de plano y hacen girar al paciente, el hito puede moverse, entonces el diagnóstico se facilita. Estos son simplemente tomas estáticas. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un corte sagital, fíjense. Una vesícula distendida, con las paredes ligeramente engrosadas. En general, las paredes con una buena distensión vesicular nunca deben superar los 3,5 milímetros o los 4 milímetros. Una pared de 4 milímetros ya puede considerarse gruesa en una vesícula con este nivel de distensión. Entonces vemos al menos tres tipos de cogenicidad. Un área en la cual el haz de ultrasonidos pasa, ¿sí?, con facilidad, otra, ¿sí?, con una intensidad diferente, con una cogenicidad diferente. Pero al fin y al cabo aquí tenemos este refuerzo acústico posterior. Podemos ver, aquí quiere decir que esto es como si fuera una ventana que nos permite pasar hacia atrás. Miren en este caso, acá tenemos tres litos, uno junto al otro, los tres con una sombra acústica posterior. Esta menos atenuada porque el lito es más pequeño. Inclusive me atrevería a decir que aquí hay otro, y esto que se ve aquí es el conducto hepático común y la líquida esencial. Entonces, no todo es tan sencillo, porque a veces en la tomografía computada uno pensaría que todos los litos se ven de esta forma, como una bolsa de perdigones en el sector posterior de la vesícula en decúbito supino. Fíjense que aquí la pared está engrosada. Pero ¿qué pasa? La visualización de los litos en tomografía no depende tanto de la composición cálcica, depende de la composición cálcica y de la composición colesterínica. Entonces, cuanto más calcio tengan, más blancos se van a ver. Cuanto más grasa tengan, más negros se van a ver. El problema está en el medio. A veces hay litos que no tienen una composición que los haga ver. Pero bueno, este es el aspecto clásico. Hay otro aspecto que inclusive hasta tiene un signo imagenológico clásico descrito, que es el signo de Mercedes-Benz. ¿Sí? Esta es la insignia de Mercedes-Benz y corresponde al depósito de aire dentro de los cálculos colesterínicos. Estos no son cálculos clasificados. Vale decir que si este lito, por ejemplo, no tuviera esto en el centro, prácticamente no podría ser discernible de la bilis de fondo en una TC. Quiere decir que para pesquisar, ¿sí?, la litiasis vesicular, la primera línea de evaluación imagenológica va a ser la ecografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo permite diferenciarlo de la pared en términos de movilidad, sino que es mucho más fácil caracterizar un lito por ecografía que por tomografía, porque por tomografía podemos no verlos. ¿Cuál comienza a ser la ventaja de la tomografía? Los tejidos pericolecísticos, la visión de panorama. Nosotros podemos ver los tejidos más allá del lecho vesicular y más allá de los planos seccionales, como lo veíamos antes. Aquí tenemos dos ejemplos de una misma patología. Esta es una colecistitis. La colecistitis, desde el punto de vista imagenológico, se va a manifestar por engrosamiento de la pared, ¿sí?, que supera holgadamente los 3 milímetros. Vemos que en su interior hay una baja ecogenicidad, quiere decir que esa pared está edematizada, no solo está gruesa, sino que además tiene edema, ¿sí? Hay alteración incluso de los tejidos pericolecísticos, digamos particularmente en este sector. Fíjense que aquí la pared está gruesa, hay al menos cuatro tipos de ecogenicidad, hay 4, digamos, niveles de saturación de soluto, ¿sí? Esto es barro biliar, esto es un cálculo, y aquí es una bilis con menor concentración de
de partículas en suspensión a medida que te acercas al transductor. En la tomografía, como les dije, este nivel de detalle de la pared no lo vamos a alcanzar, no vamos a poder ser tan precisos. Sin embargo, vamos a poder dar cuenta de la alteración de los tejidos periprocíticos. Todo esto es tejido adiposo, ¿sí?, del lecho vesicular. Aquí hay una pequeña colección en formación, esto que parece una hoja de maple, ¿sí? Cuando vos le pones contraste, esta zona tiene mayor atenuación, que esto quiere decir que está desarrollando una loculación, está desarrollando una respuesta inflamatoria. Entonces, esto ecográficamente es muy difícil de ver, porque nosotros lo vamos a ver como una banda líquida sobre la fascia pararrenal anterior. Entonces, aquí empiezan a complementarse las dos cosas. Aquí hay otro ejemplo. La tomografía es muy buena para las complicaciones alejadas o las manifestaciones no biliares, si se quiere, de la patología de la vía biliar. Esto que ustedes ven aquí es una tríada de Rigler imagenológica. La tríada de Rigler imagenológica define, ¿sí?, lo que es el hilio biliar. ¿Sí? La tríada imagenológica que se publica en este artículo es la presencia de aerobilia, ¿sí?, de dilatación de las asas del intestino delgado con un colon de diámetro normal, ¿sí?, y la presencia de un lito, probablemente venido a partir de una fístula entre la vía biliar y el intestino delgado próxima. Entonces, la tríada de Rigler es aerobilia más distensión de asas del intestino delgado y un lito en su luz. Sí, este es un caso bastante clásico del hilio biliar. Una patología que no puse, pero que quería nombrarles, es el síndrome de Virizzi, en homenaje también, o sea, cuyo epónimo evoca al doctor Virizzi, un argentino que fue quien lo describió, que es la obstrucción de la vía biliar a partir de la impactación de un lito en el infundíbulo vesicular. ¿Sí? Entonces tenemos la vesícula de Graf, el lito se impacta en el infundíbulo obstruye el conducto hepático y ese cuadro se denomina síndrome de Virizzi. No se los puse aquí porque lo omití. La ecografía también es muy versátil porque te permite ver causas de obstrucción biliar que no necesariamente son litiásicas. En este caso, una parasitosis, la migración biliar de un ascaris. ¿Sí? Aquí vemos el ascaris en plano longitudinal en el conducto hepático común y aquí tenemos otro, la vesícula. ¿Sí? Uno lo puede ver a veces, es fascinante. Bueno, la resonancia magnética viene a sumar a la caracterización de nuestro sistema de tubos, ¿sí?, de tubos y depósito, la valoración de las estructuras anatómicas adyacentes, ¿vale? Es decir, el páncreas, el hígado, el duodeno, el estómago, el riñón derecho. Todas esas estructuras van a aportar para lo que nosotros conocemos como colangioresonancia. ¿Sí? La colangioresonancia es una modalidad específica de la resonancia magnética que permite ponderar principalmente a la vía biliar, utilizando el principio físico de que los líquidos estáticos, ¿sí?, cuando yo los estimulo me devuelven un tipo de señal que va a ser hiperintensa, va a ser una alta intensidad de señal. Cualquier cosa que tenga líquido, ¿sí?, va a brillar en esa secuencia. Ese principio lo vamos a utilizar para hacer reconstrucciones virtuales de la vía biliar que semejan mucho a las imágenes que veíamos en las colangiografías, las que vimos al principio. Bueno, pero ¿qué pasa? En este caso no tiene que ingerir contraste, lo único que se requiere es alumno. ¿Sí? No hace falta la mayoría de las veces la utilización de contraste endovenoso para la valoración de la patología de la vía biliar, específicamente. Y tiene un alto valor predictivo positivo y un alto valor predictivo negativo para la patología obstructiva de la vía biliar, particularmente la litiasis. Pero nos vamos a encontrar con que tenemos una Ferrari para transportar un piano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que como ha cambiado la forma de realización de las colecistectomías, de la parotómica a la paroscópica, muchas cirugías laparoscópicas no exploran la vía biliar, sino se hace una exploración de la vía biliar intraoperatoria. Entonces se hace la colecistectomía y a veces esa vía biliar queda sin evaluar. ¿Cómo se resuelve? Se pide una colangio. Ahora, ¿es lícito pedir siempre una colangioresonancia antes de una colecistectomía laparoscópica? Bueno, hay una biblioteca que dice que sí y otra biblioteca que dice que no. Nosotros no nos vamos a meter en esa controversia, vamos a ver un poco
sobre resonancia magnética. La resonancia magnética tiene las contraindicaciones específicas del método: pacientes con marcapasos no aptos para este entorno, pacientes con partículas metálicas de origen desconocido, dispositivos biotecnológicos cuyo origen y características desconocemos. Todas esas personas quedan excluidas. El resto se puede manejar. Bien, entonces, como dijimos, es un estudio orientado a la valoración de la viabilidad. Nos va a permitir evaluar la anatomía normal, las variantes anatómicas, mucho más que la ecografía. Vamos a poder ver patología intrínseca y extrínseca de la viabilidad. Entonces, así como hablábamos de ecogenicidad en la ecografía, ¿sí?, que algo tenía menos ecos o más ecos, acá nosotros vamos a hablar de intensidad de señal. Es un sinónimo, si quieren, a los fines prácticos. Simplemente hay que cambiar el chip. Entonces, todo aquello que brille en una imagen de resonancia magnética se lo denominará hiperintenso, y aquello que no lo haga será hipointenso o tendrá baja intensidad de señal. Eso va a variar en distintos pulsos que nosotros realicemos. Acá les quiero mostrar un ejemplo. Este es el soft con el que nosotros trabajamos todos los días. Entonces, una colangioresonancia tiene un conjunto de imágenes diferentes que tienen características de obtención. O sea, cada uno de esos grupos nosotros los denominamos secuencias. Entonces tendremos secuencias ponderadas en T2, como estas, en las cuales los líquidos estáticos lucen hiperintensos. Tendremos secuencias ponderadas en T1, en las cuales ciertos líquidos son hiperintensos, no todos. Tendremos secuencias volumétricas, tendremos secuencias longitudinales. Entonces cada una de estas secuencias nos aporta una información diferente. De esas secuencias o de ese menú, las que nosotros vamos a utilizar con preferencia son las secuencias de la familia del T2. Esto que suena a magia, se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Aquí tenemos la diferencia de lo que puede ver una colangiografía retrógrada endoscópica versus una colangioresonancia. Con la colangioendoscópica lo que yo voy a poder evaluar es el interior de la viabilidad, ¿sí?, el interior del tercio proximal del sistema de drenaje pancreático, y groseramente, si tengo un ecoendoscopio, puedo ver la pared y la región proximal del páncreas. Bueno, el chiste es que puedo omitir la patología extrínseca. Entonces esa patología extrínseca la voy a poder ver en resonancia con dos tipos de secuencias diferentes. En este caso es como si yo hiciera una colangiografía transquer o una colangiografía percutánea. Yo voy a obtener un molde, ¿sí?, de la viabilidad. Yo no estoy viendo la viabilidad. Yo estoy viendo el líquido que contiene la viabilidad. Ese es el principio. Esto es un molde del líquido que me permite, a través de la modificación de su forma, inferir qué es lo que pasa. Pero lo que yo veo aquí es el líquido reconstruido en forma pseudo-tridimensional. Entonces, en este caso vemos que esa columna líquida en un momento tiene una estenosis, y esa estenosis se asocia también a ectasia del conducto pancreático principal. ¿Sí? Entonces, esto es una estenosis que está afectando la desembocadura común en la papila, en el duodeno o en el esfínter. Entonces, ¿cuál es la probabilidad mayor? Que exista una lesión, pero esta secuencia no es la que la va a ver. La secuencia que la va a ver es la secuencia seccional, que en ese lugar muestra por fuera de esta reconstrucción una lesión que comprime, ¿sí?, al tercio distal del colédoco a nivel de la ampolla. Entonces, esta se parece a la secuencia colangiográfica, pero esta se parece a la resonancia, digamos a la secuencia volumétrica. Ahora bien, el T2, y esto para que lo graben pictóricamente, es aquella secuencia donde lo que es líquido se ve blanco. ¿Sí? No importa la región anatómica. Esto es una generalización, sí, es una generalización, pero le va a ayudar como mapa de ruta. La imagen hiperintensa en T2 es porque contiene líquido, ¿sí? Entonces, si yo puedo lograr que ese líquido, ¿sí?, hago cortes muy finitos y los puedo reconstruir, puedo obtener este mapa, ¿sí? Es un mapa bastante más completo y bastante más panorámico que el que podía obtener por la ecografía, que solamente lo podía ver en forma parcial. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ver tanto la región periambular con la desembocadura del colédoco, el colédoco intrapancreático, ¿sí?, el conducto cístico, ¿sí?, el bolsillo de Hartmann, ¿sí?, o la región infundibular, el fondo de la vesícula,
Y acá vemos la anatomía normal del conducto hepático común con su rama izquierda y su rama derecha. ¿Está bien? ¿Podemos tener más nivel de detalle? Sí, podemos tener más nivel de detalle. Ahora, no estamos viendo el alrededor ni las características de la pared de la vía biliar. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar otras cosas. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos. Seguramente ustedes habrán oído hablar de las secuencias con saturación grasa. ¿Sí? La saturación grasa no es ni más ni menos que sacar la señal de la grasa de lo que hay, ¿sí? Para que no nos moleste o podamos hacer un diagnóstico diferencial con otras estructuras que sí tienen una intensidad de señal similar. Entonces, como habíamos dicho, aquellas cavidades que contienen un líquido que no circula, serán líquidos estáticos, en el T2, ¿cómo se veía? Blancas. Entonces, esta es la vesícula distendida, ¿sí? Por líquido, y fíjense estas imágenes poligonales, triangulares, estos son múltiples litos, ¿sí? En la vesícula sobre la pared posterior. No solo eso, sino que además, ustedes pueden ver esta fina línea que se encuentra acá, que es líquido perivesicular. Aquí, aquí y aquí. Quiere decir que esta vesícula no solo está distendida, sino que además está trasudando, o hay un proceso que aumenta el líquido sobre su lecho, ¿sí? Probablemente la tensión de la pared. Y después aquí tenemos otro lito, fíjense esta figura poligonal, ¿sí? Próxima al infundíbulo vesicular. Y además podemos ver en el mismo corte que esta vía biliar está dilatada. Ustedes me podrán decir, ¿cómo se da cuenta de que la vía biliar está dilatada? Bueno, normalmente debe medir más de 3, no debe medir más de 3 milímetros en las bifurcaciones del segundo orden dentro del hígado. Uno ya lo reconoce a simple vista, pero en tren de reconocer secuencias, recuerden siempre, familia del T2, la grasa negra es una saturación grasa aspecto de una litiasis vesicular en resonancia. Entonces, ¿cómo lo correlacionamos a esto? Bueno, este es un corte sagital, ¿sí? Estoy viendo la vesícula a lo largo, ¿sí? Con una pared hiperecogénica, pero gruesa, tiene casi 4 milímetros, y ves todas estas imágenes agrupadas en la región del infundíbulo, ¿sí? Y sobre la pared posterior, y que, una vez más, tienen refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Esto habla de que todo este conjunto tiene contenido cálcico. Entonces, ¿cómo se ve esto por resonancia? Bueno, ahora nosotros no vamos a ver la pared, vamos a ver el contenido y aquello que nos oscurezca el contenido, ¿sí? Entonces, el líquido, imagínense que ustedes están pintando por dentro un tubo, ¿sí? Esto, cuando se hacía por enema, era más fácil de explicar. Ustedes están pintando por dentro un tubo, este vaso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a obtener es un molde de la pared interior. Cualquier cosa que eleve la pared interior, ¿sí? Va a lucir como si fuera un bulto dentro de esa pintura. Yo saco ese molde y lo voy a ver así y voy a tener un molde adentro, una excrescencia. Entonces, esto mismo vemos aquí. Vemos el líquido y en este lugar vemos estas pequeñas imágenes agrupadas. Aquí en el colédoco distal vemos 4. ¿Sí? Y esta es la representación de los litos en una colangioresonancia. Esto, nosotros tenemos que construir la idea de que son ausencias de señal, no sabemos qué son, ¿sí? Porque estamos viendo el líquido, pero eso es lo que se interpreta habitualmente como esto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial a considerar en este lugar? Bueno, en aquellos pacientes que han sido papilotomizados, la presencia de aerobilia. Ahora después vamos a ver cómo hacemos. Entonces, en este caso tenemos un corte en plano coronal y un corte en el plano axial, ambos en T2, con líquidos que no circulan brillantes. Entonces, en el primero vamos a ver el conducto hepático común, el colédoco intrapancreático. Aquí vemos la vesícula, que tiene las paredes gruesas y blanquitas. Esta hiperintensidad de señal dentro de la pared refleja la presencia de edema, y vemos todas estas imágenes que parecen un grupo de municiones, un racimo de municiones, ¿sí? Y estas aquí que corresponden a litos, a defectos de señal endoluminales, son litos. Aquí lo vemos en el plano axial. Fíjense el espesor de la pared, ¿sí? Esta línea hiperintensa nos muestra que hay edema, aquí hay alteración en la grasa perivesicular, y aquí tenemos un lito enclavado en el infundíbulo. Y también tenemos dilatación de la vía biliar. Quiere decir que todo aquello que haga que haya éstasis, ¿sí? Va a ser muy evidente en las secuencias por grasa entera. Acá tenemos otro ejemplo. A la izquierda, a vuestra mano izquierda, vamos a ver
una secuencia ponderante 2 en plano coronal, ¿sí? Donde vemos una vesícula groseramente distendida. ¿Sí? Entonces, tan distendida está que la pared parece delgada, pero esta pared cuando vos la medís mide casi 4 milímetros, de 3,3 milímetros. Está distendida y gruesa. Y lo que antes podíamos ver como distintas ecogenicidades atribuibles a distinta concentración de material en la bilis, acá lo podemos ver parecido. Fíjense que la intensidad de señal en este lugar es menor. Se ven estas imágenes que parecen municiones, ¿sí? Que corresponden a microlitos. Ahora, esta microlitiasis no es igual a esta, por lo menos en términos de su señal, porque se ha estratificado y bien puede pasar que haya una menor concentración o que tengan una composición diferente. A los fines prácticos ya tenemos microlitiasis acá abajo y esto es accesorio, pero esto es más bilis en suspensión, pero no tanto barro biliar ni microlitiasis. O sea que la estratificación también la podemos ver en la resonancia magnética. Entonces, acá tenemos dos sets de secuencias. Para no hacerlo demasiado complejo, estas son secuencias anatómicas seccionales, ¿sí? Y estas son secuencias que se adquieren en forma de volumen, de modo tal de que cuando yo las reproceso puedo hacer una pseudo tridimensionalización. Quiere decir que hago como que lo reconstruyo, lo puedo girar, cuando en realidad lo que hago es reconstruir ese set de datos en un plano diferente. Entonces, ambos pulsos, ambas secuencias miran la misma cosa. Estamos viendo la vía biliar en el plano coronal. En un caso yo estoy viendo una sección, ¿sí? Y aquí estoy viendo un volumen, ¿sí? Que podemos ver un defecto de señal en el segmento distal del colédoco, ¿sí? Que condiciona una ectasia proximal de la vesícula, de la vía biliar, en un paciente colecistectomizado. ¿Sí? Esta es la región del esfínter de Oddi, ¿sí? Y existe lo que se llama protrusión papilar en este lugar. La papila protruye dentro de la segunda porción del duelo, y cuando reconstruimos esto en forma volumétrica vemos la columna líquida que distiende la vía biliar proximal y que se extiende tanto al colédoco, ¿sí? Como a la rama derecha y a la rama izquierda y sus bifurcaciones de primer y segundo orden. Entonces, el diagnóstico diferencial por excelencia, no en pacientes no colecistectomizados, sino en aquellos que sí han sido colecistectomizados, es la aerobilia. ¿Cómo puedo diferenciar yo la aerobilia de un lito? Bueno, en los dos casos voy a ver algo que falta en esta columna líquida. Bueno, aquí tenemos la vía biliar con estas imágenes aquí, ¿sí? Aquí tenemos el segmento preampular y el conducto pancreático principal. Y fíjense que ahora yo voy a hacer un corte seccional, vamos a ver a esta altura, a la altura del colédoco intrapancreático, y yo tengo el colédoco aquí. Esto que está aquí es la segunda porción del duodeno. Dentro del colédoco, que brilla porque tiene líquido estático, hay esta imagen. Esa imagen es un lito. ¿Por qué es un lito? Porque no flota. Si eso fuera aire, sería una burbuja, y las burbujas flotan en el líquido. Este signo, el signo de la decantación, ¿sí? Se lo puede llamar signo de la decantación o el signo del declive, nos permite diferenciar aerobilia de colelitiasis en un paciente colecistectomizado. Entonces, ¿cuál es el rol del diagnóstico por imágenes en la valoración de la colelitiasis, por ejemplo? En la estratificación de los pacientes con riesgo de desarrollo de coledocolitiasis, ¿sí? Hay muchos criterios que nos permiten dividir en pacientes de bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. ¿A dónde estamos nosotros? Y acá tenemos que localizarnos. Bueno, somos los que aportamos dos criterios para la valoración de los pacientes de alto riesgo de coledocolitiasis. ¿En quiénes debemos pensarla toda vez que encaramos una colecistectomía, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son esos dos criterios? Coledocolitiasis sospechada pero no encontrada por TC o tomografía o ecografía, quiere decir que hubo alguien que tuvo que interpretar previamente la ausencia de litos en el colédoco distal para poder meter a un paciente acá, y una vía biliar extrahepática mayor a 8 milímetros por ecografía en pacientes no colecistectomizados. ¿Qué quiere decir esto? Las imágenes nos van a permitir aportar dos criterios para decir si este paciente debe ser meritorio de explorar la vía biliar o no en una colecistectomía. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven también las imágenes.
Entonces, en este caso que les quiero mostrar, en esta publicación de la revista chilena de radiología, habla un poco de las indicaciones de la colangioresonancia, lo que hablábamos antes. ¿Sí? ¿Qué es meritoria inicialmente en pacientes de riesgo moderado y alto? ¿Sí? Quiere decir que con 2 criterios imagenológicos yo puedo elegir un método de mayor complejidad y justificarlo. ¿Sí? O sea, no a cualquiera se le hace. Se le hace a pacientes a quienes no les encontrás el lito en el colédoco distal, por ejemplo. O cuando existan anastomosis bilioentéricas que te impidan ver la desembocadura distal, o sea, que esté puenteada el drenaje biliar normal. En ese caso, los métodos seccionales le llevan ventaja y la colangioresonancia es más útil porque te permite evaluar las estenosis de las anastomosis. Y después la sospecha de otros cuadros como la existencia de una colangitis o la secuela de una colangitis. Ahora vamos a ver si hay algunas diferencias en cuanto a lo que las imágenes nos pueden abordar. Quiere decir que en lo que vimos hasta ahora, el gold standard es la ecografía. La colangioresonancia viene a resolver los problemas que no puede resolver la ecografía, pero no a sustituir sus indicaciones. ¿Sí? Y las modalidades vinculadas a radiología convencional se reservan esencialmente para procedimientos intervencionistas o control quirúrgico, pero no diagnóstico ni de seguimiento. La TC tiene utilidad esencialmente en la valoración de las complicaciones y en la valoración de la anatomía peribiliar, pero no esencialmente en la forma ni en la patología propia e intrínseca. Vamos a ver algunos casos de la utilidad de la resonancia magnética, de la colangioresonancia para la evaluación de la biliar. En este caso tenemos varias variantes anatómicas del drenaje biliar. En este caso vemos que las dos, esta es la variante más clásica, la tipo 1, en la cual el drenaje del segmento anterior y de los posteriores nacen del conducto hepático común. En este caso tenés una variante trifurcada, acá el drenaje posterior nace de la izquierda, en este caso el drenaje posterior nace del colédoco, del posterior derecho, y cada una de estas, el conocimiento de estas variantes del drenaje habla a favor de sí hacerlas. ¿Por qué? Porque las complicaciones por anatomía inhabitual o las complicaciones por conductos de drenaje accesorios son muy frecuentes en las colecistectomías laparoscópicas. Entonces, el argumento a favor es que el conocimiento de la anatomía del paciente previo al acto quirúrgico hace que el número de complicaciones sea menor. ¿Sí? Habrá que ver el tema de los costos, pero la anatomía se puede reconocer. La variante más asociada, si no me equivoco, a lesiones de la vía biliar es cuando tenés un origen del drenaje del segmento posterior a partir del conducto hepático izquierdo. Eso hace que ese conducto no se vea en el portal de acceso artroscópico. Pero no me quiero meter en ese territorio porque es que puedo naufragar estrepitosamente. Vamos a ver cómo la valoración de ese sistema de tubos nos permite llegar al diagnóstico. O sea, habíamos dicho que simplificando el sistema biliar es una tubería con líquido. Bueno, esa tubería con líquido puede dilatarse, ¿sí? Puede tener dilataciones en segmentos particulares. Según sea el segmento, va a ser el nombre que yo le ponga. ¿Sí? Bueno, les voy a presentar a continuación los llamados quistes de colédoco. Los quistes de colédoco son alteraciones en la configuración de distintos segmentos que van desde el tipo 1, que es la dilatación fusiforme del colédoco. Este es un quiste Todani 1. Todani es el epónimo. Sí, entonces, la colangioresonancia lo que te va a permitir, esta es una tridimensional, o sea, agarrás los datos y haces una reconstrucción del volumen de todo. Fíjense que no está depurado los uréteres, se ven los intestinos, se ve el estómago, pero vemos la dilatación fusiforme del colédoco. Es un Todani 1. El Todani 2, ¿sí?, es una suerte de divertículo coledociano. ¿Sí? Entonces tenés el colédoco y tenés un pedículo y una dilatación sacular, ¿sí?, que en general se origina a partir de la pared medial. Uno de los diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacer es el divertículo de la segunda porción del duodeno o las lesiones quísticas de cabeza de pano. La resonancia lo que te va a permitir es justamente por la caracterización de la luz, por la caracterización del contenido, verificar que exista continuidad entre el colédoco o la vía biliar y esta cavidad. ¿Sí? Entonces esto es un Todani 2. El Todani 3,
sí es. ¿Se acuerdan? Pero no sé si ustedes vieron el módulo urinario de un hallazgo que era el ureterocele. ¿Sí? El ureterocele es cuando la cabeza del uréter empuja la pared de la vejiga y se mete dentro de la vejiga. ¿Sí? Y generaba una imagen que se llama imagen en cabeza de cobra. Bueno, esa misma imagen es la que puede producir el colédoco cuando se mete dentro del duodeno. El quiste Todani 3 constituye lo que se llama un colédococele, donde parte del segmento distal se torna quística y protruye sobre la luz del duodeno. Este es un Todani 3. El Todani 4 es cuando esas saculaciones o esas dilataciones de nuestro sistema de tuberías afectan tanto a la vía biliar extrahepática como a la vía biliar intrahepática. ¿Sí? Entonces vamos a ver abollonaduras, no estenosis, sino dilataciones. No es lo mismo una dilatación arrosariada que estenosis segmentaria. Eso vamos a verlo a continuación. Entonces fíjense que toda la vía biliar, tanto la extrahepática como por lo menos la intrahepática, hasta los ductos de segundo y tercero, tienen estas saculaciones. Estos son Todani 4. Y el Todani 5, ¿sí? O enfermedad de Caroli, ¿sí? Es la dilatación quística de la vía biliar intrahepática, ¿sí? Con preservación de la extrahepática. Fíjense que bien se ve acá el colédoco, el remanente del cístico y el conducto pancreático principal. Entonces, según sea el lugar, ¿sí? Será la denominación que tengamos. En todos los casos, lo que nosotros estamos viendo es una alteración en la forma de nuestra columna líquida, de la columna líquida de nuestro sistema de tuberías. Entonces, ¿cómo podemos comparar las dos modalidades? Esto es un corte seccional de una ecografía de abdomen, un plano axial donde vemos dilatación de la vía biliar intrahepática con esta imagen en su interior. Esta imagen en su interior es un lito, ¿sí? Dentro de la vía biliar intrahepática dilatada, que cuando vos le haces la resonancia vas a ver hiperintensidad de señal en la vía biliar, pues son secuencias ponderadas en T2, y dentro de la luz, ¿sí? Estos defectos de señal, estas imágenes puntiformes que corresponden a litiasis intrahepáticas. Aquí lo que tenemos es una estenosis en el conducto hepático común, aquí tenemos el cístico, ¿sí? Entonces este segmento, ¿sí? Lo vamos a ver en dos puntos. Esto es una secuencia ponderada en T2, ¿sí? Coronal, seccional, y este es un volumen reconstruido con esta sensación de pseudo tridimensionalización. Fíjense, su paciente que tiene su vesícula es una vesícula multilitiásica, todas estas imágenes con efectos representan litos, y tenemos una dilatación de la vía biliar que se extiende hasta la encrucijada, y aquí tenemos una estenosis fina, muy delgada, concéntrica, que correspondió a un tumor de Klatskin. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros vemos el líquido dentro, ¿sí? Y no vemos la pared, la resonancia tiene sus trucos. ¿Por qué? Porque hay determinadas cosas que pueden generar un oscurecimiento de la señal. Ejemplo, un paciente que haya sido sometido a una colecistectomía y tenga clips quirúrgicos, ¿sí? En el lecho vesicular, puede generar un error de lectura, ¿sí? Puede tener un error de lectura que se denomina artefacto. Ese artefacto, al tener un objeto metálico, genera una distorsión de la imagen de ese lugar, porque ahí no hay lectura, porque el campo magnético no sensa lo que se encuentra en ese lugar. Ahora, si la estructura anatómica que yo deseo evaluar está justamente en el área de ese artefacto, en ese área del error de lectura, puede pasar que yo tenga una pseudoimagen de estenosis, por ejemplo. Entonces, pues tengo una dilatación moderada de la vía biliar y acá tengo una suspensión de la señal. Acá yo no tengo señal, no sé qué es lo que pasa. Pero sí puedo determinar qué es lo que pasa, porque aquí puedo ver que tengo este error de lectura que se ve negro, este esposo negro, que representa ni más ni menos que los clips de una colecistectomía. ¿Qué quiere decir? Que no siempre es tan fácil ni tan sencillo poder determinar si una lesión es estenótica o no. No alcanza solo con la secuencia volumétrica con el T2, sino que debemos tomar a la colangioresonancia como un todo, no como solamente ese molde, porque eso nos permite evitar los errores de lectura, los errores de interpretación. Entonces, para ir terminando, le quiero mostrar otros ejemplos. En las colangitis, particularmente en la colangitis biliar primaria, por ejemplo, existen
procesos inflamatorios que van generando estenosis segmentarias en nuestra tubería. Quiere decir que en mi tubo yo voy a tener un sector afectado, un sector normal, otro sector afectado, otro sector normal. Eso va a generar que lo que antes parecía un tubo ahora parezca una manguera toda abollada, o sea, que tenga un aspecto arrosariado, que esa columna no sea regular. Entonces, una de las características de la colangitis esclerosante es justamente la presencia de dilataciones segmentarias con estenosis mutante, que dan a esto un aspecto como si fuera un rosario, ¿sí? Un aspecto irregular. Fíjense que es como si tuviera pequeñas bolitas, ¿sí? Aquí tenés otra estenosis segmentaria, que tenés una, otra y otra. Cuanto mayor es la intensidad del campo del equipo y mejor es el estudio, más distales son las estenosis que nosotros podemos encontrar. Acá tenemos un ejemplo de este proceso. Entonces, la luz es lo verde, ¿sí? Y lo amarillo serían las áreas inflamadas. Y en estos puntos es donde se generan las estenosis segmentarias. Nosotros podemos ver un molde de lo verde, en este caso. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, evaluar la pared, ¿sí? Para determinar si este proceso inflamatorio es agudo, lo que nosotros tenemos que hacer es administrar contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es el refuerzo de esa pared. Y eso nos va a dar un criterio de un proceso en curso, a diferencia de esto que es ya más crónico y más avanzado. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Con estenosis segmentarias. Aquí tenemos una extrahepática y después tenemos algunas áreas arrosariadas más distales. Aquí la afectación de la viabilidad es un poco mayor. Bueno, no los aburro más. Esta es la primera parte, ¿sí? Queda un choclo bastante más grande. Esto es una introducción para que ustedes empiecen a familiarizarse con las distintas modalidades y con las distintas formas de verlo. La siguiente que vamos a evaluar va a ser páncreas.